¿Cuál es el mejor / peor intento de trampa que has visto durante una prueba? Tuve un examen de ortografía en tercer grado. Se nos dijo que deletreara la palabra enfoque y en ese momento estaba usando un lápiz de marca Focus con el nombre de la marca a un lado. Pensé que iba a la cárcel. Tengo dermatografía. Es una enfermedad rara de la piel, inofensiva, pero a veces molesta. Básicamente, todo lo que rasco en mi piel permanece durante unos 15 minutos antes de desvanecerse. Una vez tuvimos un maestro sustituto, así que escribí algunas respuestas para el examen. Me atrapó, pero simplemente negué que estuviera allí. Cuando llegó todo había desaparecido. Este tipo escribió todas las soluciones respuestas en la palma de su mano. Cuando el maestro le pidió que abriera la mano, él simplemente dijo: «No puedo abrirla. Me jodiste, jajaja». Conocí a un chico que una vez escribió respuestas en su quad para un examen. Llevaba pantalones cortos de baloncesto a la escuela ese día y se subió la pierna del pantalón para ver las respuestas. El maestro se acercó y le preguntó qué estaba mirando, luego le pidió que se subiera la pierna del pantalón. El chico luego acusó al maestro de ser un pedo. No recuerdo exactamente qué sucedió después, pero creo que recibió un día de detención y una F en el examen. Mi favorita sigue siendo la estudiante que notó que el plan de estudios permitía una hoja de cuna de 3x5 y no mencionaba ninguna unidad, por lo que creó un póster de 3 pies por 5 pies con todas sus notas. El profesor lo dejó en pie porque ella tenía razón, no había especificado 3x5 pulgadas. Tuvimos que hacer una prueba de matemáticas en nuestra computadora portátil. Todos los demás programas debían cerrarse y había 2 maestros supervisando. Mi compañero de clase instaló algún programa para que su amigo pudiera hacerse cargo de su computadora sin que fuera obvio. El compañero de clase garabateó en su papel como si estuviera haciendo los cálculos y su amigo buscó las respuestas y las completó. Cuando uno de los maestros de vigilancia se acercó a mi compañero de clase, movería el cursor para que su amigo supiera no completar la respuesta hasta que él movió su cursor nuevamente. Mi hombre ganó el juego. Él obtuvo una. El profesor universitario nos contó sobre un niño que llegó a su oficina llorando la semana de la final y contándole cómo murieron sus abuelos en un accidente automovilístico y que no podría tomar la final porque el funeral fue el mismo día. El profesor era un buen tipo, consuela a este niño e intenta animarlo y le dice que no se preocupe por la final. Un poco más tarde en el día, el profesor se siente mal y decide tratar de ponerse en contacto con los padres de los muchachos para ofrecer sus condolencias. Llama a los padres, que no tienen idea de qué está hablando. El profesor terminó llamando al niño a su oficina y llamando a los asuntos de los estudiantes en ese mismo momento para denunciarlo por hacer trampa. Creo que el niño hizo un 0 en la final. En la universidad, en las pruebas de matemáticas, necesitábamos una hoja de papel específica donde se suponía que los problemas de matemáticas se resolverían, por lo que todos tenían una vacía que tenían que llenar y entregar cuando terminaran, así que casi todos los estudiantes trajeron todo el examen escrito en un papel adicional, ya que el profesor dio el mismo cada semestre y simplemente escribieron todos los problemas del papel de trucos, por supuesto escondido en una bolsa o debajo de la mesa, para el limpio sobre la mesa, todo genial, pero este absoluto imbécil trajo el papel de trampa completo, cambió el limpio por el papel de trampa completo y entregó la prueba. 5 minutos después de que comenzó la prueba, el profesor lo perdió, todos reprobaron la prueba al instante, bastante seguros de que lo apedrearon después. Una vez tuve un maestro al que no le importaba una mierda. Un día tuvimos un examen donde él era el supervisor y un estudiante le preguntó algo sobre una pregunta. No sabía la respuesta, por lo que le pidió al resto de la clase que diera la respuesta correcta. Después de eso, simplemente nos pidió que le diéramos las siguientes 2 respuestas también, para que todos pudiéramos ir a casa antes, ya que tenía más cosas que hacer. Como era de esperar, ya no trabaja allí. Esto me recuerda a un profesor que tuve para un curso de inglés app. Durante los exámenes nos preguntaba qué preguntas son difíciles y nos dan la respuesta o nos guían a ella. La gente a mi alrededor regularmente engañaba simplemente preguntándose mutuamente por respuestas. Nuestra clase era principalmente chicas de un lado y muchachos en la esquina trasera. A pesar de ayudarnos constantemente con nuestros exámenes, una vez les gritó a los muchachos en la esquina trasera por hablar durante los exámenes. Pero siempre estuvo bien con las chicas. En la escuela secundaria, una chica que me acosaba constantemente, pero empujaba su cabeza frente a mi cara durante un examen de matemáticas. Cuando la miré y vi sus ojos fijos en mi papel, ella me miró y dijo: «No estoy incluso mirando tu prueba, amigo», y procedí a enojarme mucho cuando cubrí mi papel el resto del tiempo. Colegio latino. Una chica con la que fui al instituto se sienta a mi lado. Ella era un año mayor, una porrista, y estábamos en un club juntos en aquel entonces. Nos conocíamos, pero no bien. En ese momento, ella parecía asustada. Estaba visiblemente temblorosa, pálida y realmente colgaba.
Me agarró del brazo, se inclinó muy cerca y con voz temblorosa me pidió ayuda. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, ella se acercó y dijo que haría cualquier cosa. Esa última palabra se extendió de una manera que creo que se suponía que era sexy, pero en su estado salió como una puta loca pidiendo $1. Todo lo que pude hacer fue sacudir la cabeza lentamente y decir lo siento. No, porque no le daría las respuestas. Lo hubiera hecho sin su mendicidad o el sexo implícito, lo que no hubiera hecho. Yo tampoco estudié y me fallé. Tuvimos un examen de francés, donde tuviste que recitar un discurso que ya habíamos escrito, excepto que nadie podía ser evaluado para aprenderlo, así que había un tipo que estaba sentado al frente y sostenía su libro en francés como si estuviera leyendo. Y en el reverso sostenía una versión impresa del discurso de la persona. Es seguro decir que funcionó porque a todos les fue muy bien. Básicamente, toda la escuela conocía este método, creo que fue desarrollado a lo largo de los años y transmitido por hermanos amigos mayores. Seguramente los maestros deben haberlo sabido, pero es difícil de atrapar. En un cuestionario de opción múltiple con A, B, C o D para obtener respuestas, los niños descansarán suavemente o tocarán los dedos en el escritorio para representar la respuesta, usted sabe, como si solo estuvieran reflexionando. Un dedo para A, 2 para B, 3 para C y 4 para D. Luego había un sistema para decir qué pregunta estaba haciendo, cuál era agarrar, jalar, estirar o chasquear los dedos. El puño cerrado o completamente abierto fue 0, el pulgar izquierdo al meñique fue 1-5, el pulgar derecho al meñique fue 6-10, pero se ignoró 10. Harías el primer dígito 2 veces y el segundo una vez. Realmente solo le preguntaría a las personas a su alrededor preguntas extrañas y esperaría que le dieran la respuesta correcta, pero para los AD cuando teníamos alrededor de 16 años, esto fue potencialmente efectivo para mejorar la suposición de preguntas que no sabía. Esto también es lo más impresionado que he estado con un profesor universitario. Sesión múltiple, 80 estudiantes cada una, y el día del examen puede ingresar durante cualquier sesión que desee tomar. También hubo 5 exámenes en el semestre y puede bajar el más bajo, es decir, puede tirar el examen antes de calificar. Era bastante común, a menos que estuvieras tratando de no tomar la final, por lo que ocasionalmente había personas que no entregaron la prueba antes de irse. Estaba en la sección posterior y cuando el profesor estaba entregando la prueba, se saltó al rubio canadiense y dijo: «Me extrañaste». El profesor dijo: «Te lo di en la sección de las 8 am» y continuó. Había tratado de ir a la sección anterior para obtener el examen, aprender todas las respuestas lo que contiene tener todo el día y entregarlo con la sección de la tarde. Y este profesor reconoció a quien le había dado una prueba a 200 de los primeros estudiantes. Luego se hizo conocido como el tonto rubio canadiense. Cuando estaba en tercer grado, tuvimos que tomar una prueba de matemáticas al final del día por las cosas que revisamos. Justo antes de que comenzara la prueba, el profesor borró toda la información en la pizarra con todas las respuestas. Durante la prueba, pude ver la huella de las respuestas todavía en la pizarra. Después de que mi maestra se dio cuenta de que estaba mirando sospechosamente que la pizarra estaba muy dura, la limpió y las respuestas desaparecieron. No me fue muy bien en esa prueba, en octavo grado hice trampa un par de veces. Primero fue en una prueba de capital del estado. Literalmente le pregunté a mi amigo a mi lado qué eran varias capitales de estado y él me dijo. La maestra estuvo frente a nosotros dos todo el tiempo. Literalmente parado frente a mi escritorio. Nos susurramos. Ella estaba un poco despistada, el segundo estaba en la tabla periódica. Nos sentamos en esas mesas de laboratorio para 3 personas y yo estaba en el medio. Tenía una copia de la tabla periódica en mi regazo. Las 2 chicas a cada lado de mí seguían mirando mi regazo. La maestra notó la mirada e hizo un comentario en broma sobre lo que podría distraer tanto mi regazo. Las 2 chicas se pusieron rojas como la remolacha y dejaron de mirar. La maestra no pensó en revisar más y acerté la prueba. Me contaron sobre un niño en el programa de enfermería de mis sobrinas. Kid tenía un reloj inteligente donde podía acceder a los datos desde su teléfono. Antes de las pruebas, había puesto todos los datos que necesitaba para poder desplazarse a través de ellos en su reloj. Durante la final, el maestro solicitó que se apagaran todos los teléfonos o obtendrá una calificación reprobatoria. Alguien estaba enviando mensajes de texto al niño durante el examen, el reloj comenzó a hacer ruidos y el maestro se dio cuenta de que había estado haciendo trampa todo el semestre. No tengo idea de lo que le pasó al niño. Esto debe haber sido cuando salieron los dispositivos Gen 1 Apple Watches y Samsung. Tuve un examen de libro abierto en la universidad en el primer año de mi licenciatura en ingeniería. Para aquellos que no están familiarizados con el término, un examen de libro abierto para nosotros básicamente significa que podríamos garabatear algunas notas en una hoja de papel A4 de posibles cosas útiles para llevarnos al examen. Tenía ecuaciones que no estaban en la hoja de datos, valores útiles y demás.
Un tipo cerca de mí entró con una impresión de la hoja de respuestas para el papel, sin estar seguro de dónde lo había obtenido o por qué no hizo un mejor intento de disfrazarlo. Están haciendo las rondas entregándoles los papeles en escritorios individuales y nuestro profesor se acerca y se detiene en el escritorio de este tipo y dice en voz alta: espere un minuto, esta es la hoja de respuestas, y simplemente rasga el todo en pedazos y la basura. No estoy seguro de cómo le fue en el examen. Lo mejor. Solía tomar un pequeño trozo de papel que cabía en la palma de tu mano y escribir un montón de respuestas que necesitaba antes de la prueba. Escribí increíblemente pequeño y podría contener una gran cantidad de información. Fui uno de los primeros en hacerme la prueba debido a dónde estaba mi escritorio. Mientras el maestro pasaba las pruebas a mis compañeros, rápidamente copiaba esas respuestas en un área en blanco en el examen, pero lo hacía suavemente para poder borrarlas con facilidad. Una vez que terminara, simplemente arrugaría el papel y lo escondería o lo eliminaría. Era pequeño y nunca se vio, incluso cuando lo tiré al suelo. Un maestro lo pisó una vez y no tenía idea. Lo peor. No estoy seguro si cuenta como peor porque el maestro no me atrapó, pero le envié un mensaje de texto a mi madre con 2 de las preguntas que me dejaron perplejo en un examen. Sorprendentemente envió las respuestas y yo estaba bien. Ella no estaba enojada porque yo estaba en la universidad y esa clase era dura como pelotas. Ella es una mamá genial. Un amigo mío en la clase de matemáticas de alguna manera consiguió la clave de respuestas para el examen final. Luego programó toda la prueba en su TI-83. Ahora, los maestros sospechaban que la gente engañaría, por lo que nos hicieron borrar la memoria antes de la prueba. Este tipo vio a través de eso y desarrolló una macro por la cual el comando emplear normal podría ser empujado, pero no perdería las respuestas de su examen. Incluso lanzó un generador aleatorio que arrojaría algunas respuestas incorrectas al azar, por lo que en realidad no parecería que solo estuviera copiando pegando las respuestas. Yo mismo me he enorgullecido de manipular las marcas de hora fecha en los correos electrónicos para comprarme una hora más o menos en proyectos ensayos con los que aún no había terminado. También tuve mucho éxito al enviar archivos adjuntos corruptos. En el segundo grado tuve un preexamen de ortografía y la palabra era clima. Había un póster en el aula con esa palabra, pero ella estaba mirando a la clase con tanta fuerza que no quería volver la cabeza. Antes de pasar a la siguiente palabra, estornudó y en ese momento pensé que me había roto el cuello al girar la cabeza tan rápido de un lado a otro. Incluso podría haber hecho un total de 360 con mi cabeza. Ni siquiera sucedió tan rápido. Fue una de las 2 palabras en esa prueba que acerté. Tuve un par de estudiantes que se enseñaron el lenguaje de señas para poder firmar A, B, C o D entre ellos. Me puse al día e hice una prueba con una opción E y me aseguré de que muchas respuestas fueran E. Esto les hizo crear un nuevo símbolo sobre la marcha. Luego comencé a hacer 2 versiones de la prueba y me aseguré de que cada una tuviera una prueba diferente entre sí. Esto esencialmente lo resolvió, pero comenzaron a firmar las preguntas entre sí. Nunca los enfrenté porque estaba demasiado impresionado de que se estuvieran enseñando el lenguaje de señas. Ambos obtuvieron B en mi clase. Una vez hicimos un examen en el que nos dieron temas de antemano y se esperaba que preparáramos estudiáramos ensayos sobre dichos temas y los escribiéramos una vez que estuviéramos en el examen. Es bastante fácil si eres una persona como yo que estudia las 2 horas anteriores al examen. Apareció y comenzó a escribir. Noté a mitad de camino que el tipo frente a mí había escrito sus ensayos en su Apple Watch y los estaba copiando en la página. Estaba actuando súper sospechosamente, siempre mirando a su alrededor, pero se salió con la suya.